Por favor, busque Hechos capítulo 1. Durante esta velada de oración estaremos hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada individuo, la importancia del Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones, la importancia del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la asignación de la iglesia. Y entonces lo vamos a estar viendo por ciertos momentos. Amén. Así que esta primera sesión, si le podemos llamar así, tiene que ver con el inicio de una vida transformada. Eso, encontrarse con el Espíritu Santo de Dios o ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios es el inicio de una vida transformada. Amén. Cualquier persona, cualquier creyente, cualquier hombre o mujer, joven, señorita, niño, adolescente, que haya recibido en su corazón a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ese es el primer paso en su vida. Necesita experimentar el bautismo del Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta noche yo quiero que vaya ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Esto ya lo he enseñado, pero el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón que yo lo enseñe. Había algo que el Señor empezó a poner hoy en mi corazón y nada más le puedo dar el título de ese mensaje. Es un mensaje que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y el Señor me inspiró a ponerle el título de ese mensaje, una radiografía de la iglesia. Porque habla a 7 iglesias, habla el Señor, 7 tipos de iglesias diferentes o de creyentes diferentes. Y realmente el Señor me está hablando y en su momento les voy a compartir acerca de ese mensaje. Pero esta noche, en esta velada de oración, vamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Puestos de pie si puede, para que no se me duerma. Aquí nos sentamos, nos paramos, ¿verdad? Gloria al Señor. Trate de alcanzar el techo. Levante sus manos y estírese así. Trate de alcanzar el techo. A ver si a lo mejor usted no se echó desodorante, ¿verdad? Y no quiere levantar la mano, pero bueno, estírese. Gloria al Señor. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos, ¿qué hizo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya, oremos. Padre Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, hemos venido a encontrarnos contigo en todos los sentidos, Señor. Padre, ruego que tu presencia que está en este lugar, Señor, tocando nuestras vidas, abra nuestra mente y corazón, y tu palabra, Señor, sea hoy revelada en nuestro corazón y podamos, Señor, encontrar, Señor, lo que tú has puesto en tu palabra y hacia donde tú quieres llevarnos a una comunión profunda contigo, Espíritu Santo. Danos a todos por igual, al pequeño, al grande, sabiduría, al que te conoció hace un par de minutos, como el que lleva muchos años en tus caminos, a todos por igual. Danos entendimiento y revelación de tu palabra para ser edificados. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Por favor, siéntese. Mire que Jesús, estas palabras se las estaba dando a sus discípulos instantes antes de ser recibido en una nube, de ser llevado hasta el trono del Padre. Giró una última instrucción importantísima para sus discípulos. Él no se fue sin primero darles una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? La siguiente:
y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? Del Padre. Jesús no quería que los discípulos se movieran sin antes haber tenido la experiencia de ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Jamás Jesús destinó que la iglesia fuera vacía a hacer la obra. Necesitaba estar llena del Espíritu Santo. Jesús dijo, así como el Padre me envió. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? ¿Cómo lo envió? Lleno del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, en el versículo 1 dice, Jesús lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Cómo nos envía? ¿Llenos o vacíos? Llenos. Para que un hombre o una mujer pueda cumplir con su propósito, con su cometido, le es necesario experimentar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús no tenía la intención de enviar a sus siervos vacíos, ni ha tenido la intención de dejar a su iglesia desamparadas. Lucas 24, 49. Vamos a ocupar los versículos de la Biblia. Lucas 24, 49, capítulo 24, versículo 49. Ya lo tiene. Dice, he aquí, yo, hablando Jesús, yo enviaré, ¿qué? La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad ¿de dónde? Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La instrucción es clara, no se muevan sin antes ser investidos, llenos del Espíritu Santo. Yo les enviaré la promesa. Dijo Jesús, yo soy el que les va a enviar esta promesa. ¿Cuál es esa promesa? La persona del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Hablando del Espíritu Santo. Amén. Para que toda persona creyente pueda cumplir con su asignación, es necesario experimentar esta maravillosa manifestación llamada el bautismo del Espíritu Santo. Fue muy clara la instrucción: no se muevan sin antes ser investidos, ser llenos. Una persona solamente será transformada cuando se encuentre con el Espíritu Santo. La Escritura nos habla de hombres tanto como mujeres, de jóvenes y señoritas, que al encontrarse con el Espíritu Santo, sus vidas fueron completamente transformadas. Conocieron al Señor Jesucristo, pero experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que en Lucas 24, 49 dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén,
hasta que seáis. Mientras eso no suceda, no se muevan. Porque el Señor sabía hacia dónde los estaba enviando. Amén. Dice la Escritura, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Sí? Estamos hablando del inicio de una vida transformada. Vamos a Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Versículo 22. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sobre quién sopló? ¿Sobre quién? Sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Él ya había soplado sobre ellos. ¿A quién? ¿A quién? Pero nótese que aunque ya había soplado en ellos, necesitaban una activación. ¿Sí? Ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. Jesús mismo sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero necesitaban una activación. Por eso es que Jesús quería que ellos esperaran esta activación. Cada uno de nosotros está lleno del Espíritu Santo. ¿Usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Ya el Espíritu de Dios está en usted. Pero usted necesita algo que lo active. Algo que le haga notar a usted que Él está con usted. Los discípulos ya habían recibido al Espíritu Santo, pero necesitaban una activación. Yo puedo poner este foco. ¿Cuándo va a funcionar este foco? ¿Cuándo va a iluminar? Cuando accione. Apágame esa, está atrás. Ahí está ese foco. ¿Sirve? Sí sirve. Pero ¿cómo puedo yo ver que sirva? ¿Cómo me puedo percatar que es útil? ¿Cómo puedo yo cerciorarme que verdaderamente ese foco funciona? ¿Cómo lo voy a saber yo? Conectándolo en el lugar correcto y activándolo. Cuando se activa ese interruptor, envía una señal y hay luz. Pero necesita que algo lo active. Tú necesitas que algo te active. Tú eres útil en el reino de los cielos. Dios tiene un plan y propósito contigo y en tu vida. Tú no has sido llamado para estar calentando una banca cada 8 días. Tú has sido llamado para ser un instrumento en las manos del Todopoderoso, pero necesitas una activación. Si tú dices, ¿será que yo le puedo ser útil al Señor? Claro que sí. Si tú te preguntas, ¿será que yo con toda mi deficiencia, con todos mis defectos y con lo poco que sé de la palabra, puedo servirle a Dios? Sí. Porque no se trata de ti, se trata de aquel que va a activar en tu vida lo que ya hay. En ti ya está el Espíritu Santo. Ha venido a morar en tu vida. Pero necesita la iglesia una activación. Amén. Y la Escritura dijo en Lucas, dice, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero Jesús les dio una instrucción y le dijo, no se muevan hasta que sean investidos de qué, dijo, que iban a ser investidos de qué.
de poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios manifiesta en nosotros el poder de su presencia. Es solamente la activación del Espíritu Santo que capacitará a un hombre común como cualquiera, a una mujer común, la va a llenar de poder para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. No es su erudición, no es su conocimiento teológico, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Un niño puede ser un instrumento en las manos del Todopoderoso Dios, porque no se trata del niño, se trata de quien está obrando en ese niño. ¿Sí? Un anciano, una persona iletrada, una persona que no sepa leer, porque no se trata de lo que él es, sino de quién lo va a activar, quién lo va a hacer a través de él. Quiero que eso quede muy claro, amada iglesia del Señor, porque tú no has sido llamado para ser un espectador, tú has sido llamado para formar parte de lo que Dios estará haciendo en estos días sobre la faz de la tierra. Tú no has sido llamado para contemplar lo que otros hacen, tú has sido llamado para ser parte de ese ejército poderoso. Amén. Ustedes han visto, ¿verdad?, los estadios donde juegan los equipos de fútbol. Está el público, ¿verdad? Los aficionados están viendo. Pero imagínate que a tu equipo le cometen una falta. El hermano que le va a la América. Yo estoy orando por mi hermano Caleb. Lo amo mucho, estoy orando que el Señor. Y le hacen un penalti a un jugador de la América. Y va a tirar el penalti, pero él agarra el balón y se hace a un lado. Y en vez de buscar entre sus compañeros, empieza a buscar en la tribuna. Y posiciona su mirada donde él está. Y sube hasta el palco y le entrega el balón. Y le dice, tú vas a cobrar ese penalti. Ahora él ya no es un espectador, ahora se va a convertir en parte ejecutora. Eso es lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Que ya no haya espectadores, sino que participen activamente, grandes, pequeños, recién convertidos, como quienes tienen muchos años en el Evangelio, a todos por igual. Pero esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Así que nadie diga estoy fuera de lugar. Así que nadie diga, Dios no me va a usar, Dios no puede usar a alguien como yo. No se trata de ti, se trata de que creas en aquel que te ha llamado, que te ha redimido por la poderosa sangre. Él quiere usar tu vida, Él quiere que tú seas un participante. Amén. Todo se trata de la persona del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 1:8, un texto muy conocido, usted se lo sabe de memoria, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Oh, yo me imagino cuando alguien sea lleno del poder del Espíritu Santo, hará cosas extraordinarias. ¿Sabe? Yo sé que quedará en la grabación. Pero le voy a decir algo acá entre nos. Ay, Señor. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, su vida va a cambiar de una manera extraordinaria. Hace rato, mientras yo pensaba en esto, digo, ay, Señor, ¿y qué van a hacer aquellos que están viviendo en yugo desigual? ¿Usted sabe lo que es el yugo desigual? Que los dos no son. Pero cuando uno de los dos se llena del Espíritu Santo, le va a decir, o te alineas o te quedas solo, porque yo prefiero mi salvación que mi condenación. ¿Eso quién lo va a hacer?
Porque a lo mejor él o ella en este momento en su carne no tiene la capacidad de separarse. Pero cuando el Espíritu venga, le va a dar el poder. Y le va a decir, mira, yo no quiero tus abrazos, yo no quiero tus besos, no quiero tus apapachos, yo quiero mi salvación. Así que o te alineas o te vas y sigues solo por tu cuenta. ¿Quién lo va a hacer eso? El Espíritu Santo. Por eso me preocupa aquellos que no están caminando igual. Porque si uno de los dos es lleno del Espíritu Santo, tendrán un problema bien grande. Porque ya no actuarán en su naturaleza, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Yo no quiero imaginar cuando en una familia se meta el Espíritu Santo. De verdad, Jesús dijo, yo no he venido a traer unión, yo he venido a poner el padre contra la madre. Yo no me imagino cuando alguien, el Espíritu de Dios llegue a una casa de verdad. Así digo, Señor, cuando un hijo, imagínate a Dana, llena del Espíritu Santo, y que sus papás pajareando, ay, no vamos a la iglesia, que mira. Y esta niña llena del Espíritu Santo y le diga, mira papá, ahí te quedas, ay mamá, ahí te quedas, yo voy a agarrar mi urbano, si no me dan para el urbano me voy caminando, yo me voy, ahí se quedan ustedes, yo prefiero mi salvación. ¿Y a dónde va? Yo sé a dónde voy, yo sé. Eso no lo hará una persona, eso lo hará el Espíritu Santo. El inicio de una vida transformada por la persona. ¿Sabe por qué muchos no han podido salir adelante? Porque no se ha activado en ustedes el Espíritu Santo. Por eso son derrotados, por eso son vencidos, por eso tienen miedo. Necesitan la activación del Espíritu Santo. Así que el diablo tiembla cuando una iglesia está solicitando el Espíritu Santo. Decía un pastor en una predicación de una ciudad. Esta ciudad dice no necesita que los creyentes salgan con pancartas a manifestarse, dice. Esta ciudad no necesita que vayan y hablen con el presidente, no. Esta ciudad necesita que una iglesia esté llena del Espíritu Santo. El diablo no le tiene miedo a las manifestaciones, el diablo no le tiene miedo a las marchas, el diablo no le tiene miedo a las pancartas, el diablo le tiene miedo a una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese es el verdadero terror para el diablo, una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que la Escritura dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahora ya el Espíritu Santo de Dios está en ti. Eso, que te quede bien. Ya el Espíritu de Dios está en ti. Pero necesita haber una activación. Para eso que está ahí pueda manifestarse. Amén. Entonces vamos a Hechos capítulo 2. Aleluya. ¿Ya lo tiene? ¿Quiénes estaban reunidos en ese aposento? Los discípulos de Jesús. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿cuándo llegó el día de qué? Estaban todos unánimes juntos. Mire que la Biblia enfatiza, estaban todos unánimes juntos. Parecieran sinónimos, ¿verdad? Pareciera que cae en redundar en una palabra, pero está hablando que todos estaban en un mismo sentir. ¿Alguien sabe lo que significa Pentecostés? No, bueno, le voy a platicar. Hace como 2 o 3 días platicaba yo con un hermano y me decía, no hombre, dice, me he encontrado con unos pentecosteses, dice, que qué bárbaros son. Y yo le dije, espéreme, todos somos pentecosteses. Yo soy cristiano, dice. Pero si usted lee la Biblia, usted va a saber dónde nació la iglesia. ¿Sí? Si usted lee la Biblia, usted va a saber esta noche que la iglesia nació en el día de
Pentecostés es una fiesta judía, es la fiesta de las primicias. Duraba 50 días y estaban en medio de esa fiesta, por eso se llama el día de Pentecostés. La fiesta se llama Pentecostés o la fiesta de las primicias, cuando el pueblo de Israel traía al templo los primeros frutos de la tierra para dedicárselos al Señor. Y esa fiesta, mire que el pueblo de Israel es un pueblo bien fiestero, tan solo que esa fiesta duraba 50 días. Si usted piensa que los tecos son fiesteros, se quedan atrás con el pueblo de Israel. Sí. 50 días duraba esa fiesta. ¿Sí? Y venían de todos lados. Por eso es que la Escritura relata que había hombres de todos lugares. Y venían y en ese día estaban ahí. Y Lea dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y diga, y vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, era un día normal. Un día el Señor le dijo, no falta mucho, dentro de pocos días. Ellos estaban ahí probablemente orando. Quizás era la cuarta velada de oración a la que asistían y no había ocurrido nada. Quizás venían como otras ocasiones. Quizás no se esperaban que ese día. Pero la Escritura dice, y de repente, cuando menos se lo esperaban, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos no sabían, imagínense que empieza a soplar aquí un viento y allá afuera no hace viento, pero aquí entra un viento. Hermano, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, lo hace de manera visible. De ese tiempo para estudiar los grandes avivamientos. Uno de los últimos avivamientos se dio en la calle Azusa. Un lugar donde hombres y mujeres se reunían a orar. Un día, el New York Times publicó que llegaron los bomberos porque veían que el edificio estaba ardiendo en llamas, grandes llamas de fuego. Y llegaron los bomberos con las torretas y hacían sonidos y tiraron la puerta. Cuando tiran la puerta, ve que había mucha gente de rodillas orando. Y entraron y con la manguera. Y buscaban y veían el fuego. Y adentro no había nada, no había ni humo, no había nada. Pero afuera se veía un fuego. Es que ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Es que ahí se estaba manifestando en su pueblo. Cuando menos se lo esperaban, algo ocurrió en su vida. Hermano, si tú realmente tienes sed de Dios, si tú realmente has venido con una expectativa, esta noche puede ser tu noche. Amén. Esta noche puede ser tu noche. Ven para encontrarte con el Espíritu Santo. Ven para encontrarte con Él. Amén. Versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como que asentándose, y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo una evidencia física con sus ojos. Y hubo una evidencia, empezaron a hablar en otras lenguas. A raíz del Espíritu Santo. En el versículo 14 menciona un nombre que usted ya conoce. ¿A quién menciona ahí? Entonces, esa palabra es importante. Entonces, Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de pie, dice.
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Saben cómo había sido la última vez que Pedro había dado testimonio de Jesús? ¿Recuerdan cuál había sido su testimonio? Lo negó, negándolo. Ese Pedro estaba ahí. Ese Pedro que había recibido al Espíritu Santo no se había activado en él. Cuando Pedro le negó a Jesús, él ya tenía al Espíritu Santo. Pero no se había activado el poder en él. ¿Sí me explico? Él ya tenía al Espíritu de Dios. Y aún teniéndolo, le negó. Porque necesitaba la activación del Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, él fue el primero que se puso en pie. No lo hizo Juan, no lo hizo Santiago, lo hizo este hombre llamado Pedro. ¿Alguien sabe cómo era el carácter de Pedro? Era arrebatado. Era impulsivo. Cuando Jesús le dijo: esta noche todos me abandonarán, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, todos te dejarán atrás, menos yo. Si tengo que morir, tú y yo, forever and ever alone, por siempre. ¿Sí? Tú y yo nos morimos. Aquí, Señor, te dejará este hipócrita de Juan, de Santiago. Pero yo, Señor, no. Aquí, mira, yo de pie, puesto. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, nosotros? No, Señor, yo no te voy a fallar. De veritas, te lo juro por esto. No, Señor, yo ahora que empiece el 2022, no voy a faltar a tu casa. No me voy a perder ningún culto. No es. ¿Y qué ha pasado? Que aún así hemos fallado. A veces hemos regresado. ¿Ustedes recuerdan a qué había regresado Pedro? Pedro se había regresado a su antiguo oficio. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro no actuó mansamente como algunos de ustedes que cuando algo les ofende, ustedes se quedan, mire, calladitos, no responden, tranquilitos. No, Pedro no era como ustedes. Pedro, cuando le quisieron meter mano a su maestro, sacó un machete acapulqueño, grandote, afilado de un lado y del otro. Y le dijo: a ver quién va a tocar a mi maestro. Y le tiró a Malcolm, no el de en medio, no el de la serie. Malco se llamaba el centurión romano. ¿Y qué le tiró? La oreja, pero no le iba tirando la oreja, le quería tirar la cabeza. Sí, ese no se tentó el corazón. Estamos hablando de un hombre impulsivo. Le tumba la oreja a Malcolm y se va. 2 o 3 horas después, el arresto de Jesús pudo haber sido como 10, 11 de la noche, según los historiadores. Como entre 2, 3 de la mañana empiezan a decirle a Pedro: oye, Pedro, tú eres un discípulo de ellos. No, estás loco. Yo te vi allá con él. No, yo te vi que entraste en la iglesia con él. ¿Cuándo? Mentira. No. Y empezó a negarlo. Lo negó. Lloró. Y la escritura dice que Pedro seguía de lejos a Jesús. Su vergüenza no le permitía estar cerca. Su vergüenza le carcomía.
Su vergüenza le hacía estar allá, arrinconadito. Ay, ya le fallé al Señor. Ya soy una basura, una cucaracha, un inútil, un bueno para nada. Merezco la muerte, soy un sinvergüenza. Allá, a causa de su pecado, a causa de su falla. Pero ya tenía el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces quizás no te has sentido tú así cuando le has fallado al Señor? Y tú te has esforzado, pero resulta que en tus fuerzas tú no puedes. Estamos hablando del inicio de una vida transformada. Una vida transformada no por la religión. Una vida transformada por la obra del Espíritu Santo. No es la religión la que va a transformar tu vida. Es un encuentro con el Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo que cambiará tu vida en un hombre y en una mujer diferente. En una persona transformada. De débil a fuerte. De impotente a poderoso. No por tus propias fuerzas, sino porque hay una promesa hecha. Yo enviaré al Espíritu Santo. La promesa, aleluya. Qué maravillosa promesa, qué extraordinaria promesa. Y entonces este hombre que había sido iracundo, que había sido un hombre que le había fallado al Señor, en ese momento, después de haber experimentado ese viento recio que llenó la casa y que se pusieron sobre su cabeza como lengua de fuego, ese hombre experimentó la llenura, el bautismo del Espíritu Santo y se puso de pie y le habló a la multitud y le dijo: lo que ustedes han visto es lo que el profeta Joel, y empezó a recitar la palabra. Y aquel día, de aquel hombre que había traicionado a su maestro, de aquel hombre que le había negado, ese hombre fue usado por el poder de Dios. Y ese día 3,000 almas se convirtieron, 3,000 hombres y mujeres vinieron a los pies de Cristo, porque el Espíritu de Dios lo transformó, porque el Espíritu de Dios reposó sobre su vida. Hubiera muerto siendo un pescador quebrado, porque a veces ni agua agarraba Pedro. Pedro era pescador, sí saben, ¿verdad? Y no era un pescador pobre. Ese tenía su barco, tenía empleados. Y resulta que se iba en la noche y no agarraba nada. No, ni agua. Para colmo, ni agua. Pudo haber muerto como siendo un pescador desconocido, anónimo, nadie. Pero ahora, hasta donde han llegado las Sagradas Escrituras y a donde ha llegado el Evangelio, se conoce el nombre de este hombre, llamado Pedro. ¿Gracias a qué? A la obra del Espíritu Santo. Esto fue el inicio de una vida transformada. ¿Y sabe cómo terminó la vida de Pedro? Pedro le sirvió al Señor, llevó su palabra y fue martirizado y murió como su maestro. Pedro fue un hombre diferente. Usted lee la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Pedro se convirtió en un hombre humilde. ¿Saben que Pablo lo regañó, verdad? Pablo le dio una regañiza y en público. Dijo: Pedro, tú no seas sinvergüenza. Mira que cuando no están los judíos, ay, tú te llevas con los gentiles. Tantito vinieron y ya. Y después Pedro en su carta dice y aconseja, dice, acerca de los escritos del apóstol Pablo, reconociendo al apóstol Pablo, dándole lugar. Dice: Pablo tiene cosas que no son fáciles de entender, pero Dios se las ha dado. En otro tiempo Pedro no hubiera sido ni hubiera hecho eso, pero ahora había sido transformado. Ahora tenía el poder para ser humilde, tenía el poder para perdonar, tenía el poder para testificar. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo.
Y eso es para la iglesia el día de hoy. Aún está esa promesa para todos aquellos que quieran al Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo más, un capítulo más, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y para el Espíritu Santo de Dios no hay tiempo. Es cuando nosotros le pidamos. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos. ¿Quieres vivir una vida transformada? ¿Te has cansado de fracasar? ¿Te has cansado de caer en la misma situación? ¿Estás cansado de pecar siempre? ¿Estás cansado de fracasar ante el Señor? ¿Qué es lo que te ha dominado? ¿Tu carácter? ¿Un vicio? ¿Las mujeres? ¿La mentira? ¿La avaricia? ¿El chisme? ¿La mentira? ¿La murmuración? ¿Qué es lo que te ha dominado? Ayer compartía allá en el centro de restauración y le decía, la escritura dice en Gálatas, se lo voy a leer tantito para que vea. Vamos a Gálatas capítulo 5, usted lo sabe, ya iba yo a terminar, pero el Señor ha puesto esto en mi corazón, amén. Gálatas 5:19, ya lo tiene. Dice, y manifiestas. ¿Qué entendemos por manifiestas? Que son visibles. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿qué más? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Mire que ahí habla de los celos. ¿Eres un hombre celoso? ¿Una mujer celosa? ¿Los celos te carcomen? ¿Los celos se apoderan de ti? ¿La ira? ¿Eres una persona que se aira con facilidad? ¿Eres una persona que pelea con facilidad? ¿Eres una persona que contiende? ¿Qué son las contiendas? Una persona que a cada rato ni el pleito era suyo y ahí va a buscar pleito. Ni te llamaron y ahí estás buscando pleito. Nadie te... pero ahí estás. ¿Verdad? Disensiones. ¿Qué son disensiones? ¿Saben lo que son disensiones? Divisiones. ¿Eres una amarranavajas? ¿Usted sabe lo que es una amarranavajas? Una persona que le gusta poner uno. Hermano, no le quería decir, pero fíjese que ese día que usted no fue al culto, el pastor dijo eso. Yo creo que a lo mejor, Dios me perdone, ¿verdad? No tienes problemas con el alcohol, no tienes problemas con la droga, pero tu problema es la disensión. ¿Qué va a pasar con ellos? No heredarán. ¿Sabe cómo alguien puede dejar de ser ese tipo de persona? Con el poder del Espíritu Santo. No lo va a hacer aunque venga cada 8 días a la iglesia, si no es bautizado en el Espíritu. Así conozco de verdad gente. Que cómo le gusta dividir las iglesias. Ya echaron a perder una iglesia, ya van por otra. De verdad.
Gente que son airados, que se airan. Gente que tienen envidia. Te corroe la envidia. Que alguien tenga y tú no tienes. ¿De qué otra manera se manifiesta la envidia? Si veían el Chavo del 8, cuando el Chavo sacaba un carrito, ¿verdad? Y venía Kiko, sacaba una pelotita y venía Kiko y lo veía. Y iba y sacaba su. Tú tienes algo, pues yo te voy a mostrar que tengo. Tu problema no es el alcohol, las drogas, pero la envidia te gobierna. La envidia te impide acercarte a Dios. Podríamos pasar toda la noche hablando de todas estas cosas. La hechicería. Le sigues poniendo todavía el hilito rojo a tu hijo para que no le hagan ojo. Todavía le tallas los huevos cuando se espantan. Ay, sóplale agua porque se espantó el niño. A ver, hermana, espérenme, están pasando ahí los horóscopos, déjeme ver. Soy signo fulano de tal. No lees la Biblia, pero los horóscopos, santo Dios. ¿Cómo puede alguien cambiar esa vida? ¿Cómo puede alguien? Solamente teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Siendo bautizado con el Espíritu Santo. Por eso esta primera sesión se llama el inicio de una vida transformada. ¿Sí? Así que ustedes y yo necesitamos clamar por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad. Amén. Él nos guiará a toda la verdad. Así dice Juan 14, rapidito, versículo 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo estará con nosotros? Para siempre. El Espíritu de el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora y estará en vosotros. Así que todo lo que te haya estado venciendo es porque el Espíritu Santo necesita activarse en ti. Necesitas una activación de la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que tú has batallado con vicios, con pecados, con conductas, con manías, visibles o no visibles, solamente podrás vencerlo lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Tu vida solamente será transformada a través de... ¿Cuántos años pasó Pedro con el maestro? 3 años, por lo menos 3 años. Y no cambió su vida, ¿verdad? Y eso que estuvo con Jesús. Imagínense, él caminó con Jesús, comió con Jesús y no cambió. ¿Cuándo vino a cambiar Pedro? Cuando fue investido del Espíritu Santo. Por eso es que usted conoce que mucha gente tiene años en la iglesia, pero no ha conocido el bautismo del Espíritu Santo. Y siguen siendo los mismos. Pedro caminó con Jesús. Judas caminó con Jesús.
Solo vinieron a cambiar cuando el Espíritu de Dios los activó. Así que tú puedes venir años a la iglesia y no es sinónimo de cambio, sino hasta que tú anheles el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que en la iglesia todavía hay ladrones, mentirosos, blasfemos, lasciviosos, lujuriosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se bautizaron y pensaron que con bautizarse ya jamás iban a ser tentados. Porque muchos le dijeron, no, bautízate y vas a ver que ya no vas a tener problemas. Y se bautizaron. Y resulta que el otro día estaban batallando con lo mismo. Pero ya me bauticé. Martín Lutero dijo, yo cuando me bauticé, dice, creí que mis problemas habían acabado. Creí que el viejo hombre había muerto. Lo que yo no sabía es que el viejo hombre sabía nadar y cuando me levantaron, ahí vino atrás de mí y no me deja. ¿Sí? Así es, ya vienes a la iglesia. ¿A poco desde que has venido a la iglesia has tenido menos problemas? No. Desde que conociste a Jesucristo se te acabaron los problemas. Eres una blanca palomita, una perita en dulce. No, ¿verdad que no? ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio y estás batallando? Porque no se trata de antigüedad. No es por derecho de antigüedad, sino por una experiencia con el Espíritu Santo. Por eso le hemos puesto el inicio de una vida transformada. ¿Quieres ser igual que muchos creyentes o quieres ser diferente? Es tu decisión. Porque el Espíritu Santo no está negado para ti. Él quiere venir y reposar y activar. Pero si tú no lo pides, no vendrá. Pedid. Señor, te pido el bautismo, el poder, la llenura. Ya me cansé de cómo soy. Esa es mi oración. No crean que soy una perita en dulce. Yo tengo mi carácter. Y yo le clamo al Espíritu Santo, lléname. Ya no quiero. Como ese canto que dice, ya no quiero. Usted se lo sabe, ¿cómo dice? Renuévame, Señor Jesús. Y cuando lo cantamos, ¿verdad? Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay necesito. Y lo cantas. Pero llegando a la casa te peleas con tu mujer y tus hijos. Y eso solamente quedó en lágrimas de cocodrilo. Porque no hubo un encuentro. Porque no hubo una manifestación. Al rato vuelves a ser ese mismo ogro, esa misma ogra. Esa misma persona. Al domingo que viene otra vez. ¡Ay! Renuévame, ya no quiero ser. Como dijera el Chavo del 8, y vuelve el perro arrepentido. No se van a ofender, pero es que él reclamaba una poesía y la poesía, la única frase que decía era esa. Hasta que colmó a la chilindrina y ya le digo, chao. Siempre está diciendo lo mismo, no lleva otra frase. Y ese era todo su. Y algunos tristes y lamentablemente han caído en un estilo de vida así. Frustrados, decepcionados, fastidiados, cansados, desanimados. Pastor, lo he intentado y no puedo. Dios sabe. No te desanimes, porque está aquí el mismo que estuvo en el día de Pentecostés.
Esta noche puede ser tu noche. Esta noche puede ser el principio de una vida renovada en ti. No se trata del hombre, se trata de aquel que está aquí, el Espíritu Santo. Quizás hoy no es día de Pentecostés, pero Él sigue viniendo a los corazones hambrientos y sedientos. Si tú lo anhelas, si tú lo quieres, Él vendrá sobre tu vida. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie esta noche. Después estaremos tomando otro tiempo para la palabra. Amén. Quiero que medites en esto. Y en esta noche, si es tu oración, si es el deseo de tu corazón,